Bien, bienvenidos a este video en el cual vamos a responder las preguntas del documento de actividades y vamos a analizarlas para ver realmente por qué las respuestas correctas son las correctas. Previamente repasa todo lo que deseas el video de la lección para que tengas bien claras todas las ideas y bueno, y luego haz las preguntas, respóndelas, analízalas y luego ves este video. Comencemos con las preguntas. Bien, comencemos con la primera pregunta. Esta plantea la siguiente situación. Un vehículo que se mueve por la calle a velocidad constante. Bien, es algo similar a si tomo este autito, bien, la lapicera roja representa su velocidad y se mueve con esa velocidad constante, siempre igual. Bien. Bueno, y pregunta cuál de las opciones que están presentadas ahí es correcta. Esas opciones dicen la primera, que es la suma de todas las fuerzas que actúan en el autito da 0. La segunda opción dice que la aceleración del autito vale 0 porque las fuerzas que actúan en las ruedas sumadas dan 0. Y la última opción nos dice que la suma de las fuerzas no da 0, aunque la velocidad sea constante, porque las fuerzas que actúan en las ruedas de tracción, supongamos las traseras, siempre son mayores que las fuerzas que actúan en las ruedas delanteras. Bien, esa es la situación planteada. Veamos cuál es la respuesta correcta. Para ello hacemos el análisis como habíamos visto en el video de la lección. ¿Sí? Partimos de la pregunta, ¿cómo se comporta la velocidad? ¿Bien? Y la velocidad, siempre recordemos, hablamos de ella en sentido vectorial. Tiene un valor, o módulo, o magnitud, una dirección y un sentido. Entonces, veamos ahora la respuesta. ¿Cómo se comporta? La velocidad es constante. Bien, eso está en el enunciado del problema. Veamos qué nos dicen las leyes de Newton para esto. Primera ley. Nos dice que si la velocidad es constante, bien, entonces la suma de todas las fuerzas es igual a 0. Bien. Segunda ley, que nos dice que si la suma de fuerzas es igual a 0, bien, entonces la fuerza neta, que es el resultado de esto, también es igual a 0 y por lo tanto la aceleración también es igual a 0. Bien, eso nos dice la segunda ley. ¿Y qué nos dice la tercera ley? Tercera ley. Bueno, ya habíamos hablado en la lección que hay una fuerza que siempre va a estar presente, que es la que aplica el planeta Tierra. Tierra aplica la fuerza peso. Bien, pero además el auto está en contacto con la calle, entonces la calle también va a aplicar fuerzas, pero aplica varias. Veamos. Las fuerzas hacia arriba que sumadas equilibran al peso para que el auto no se mueva verticalmente. Esa es la normal, lo que llamamos normal. Entonces la calle aplica la normal. Debido a la rotación de las ruedas de tracción, la calle también les aplica una fuerza a ella, que en este caso vamos a llamar fuerzas aceleradoras. ¿Bien? Entonces tenemos una fuerza aceleradora que es la suma de las fuerzas en las ruedas traseras. Y por último, tenemos también, como estas
ruedas delanteras rotan por empuje, aparece una fuerza en contra del movimiento. Bien, fuerza de frenado le podemos poner. Bien, entonces veamos, según esto, qué opción es la correcta. Bueno, viendo la primera ley, ya estamos prácticamente seguros que es la opción A. La opción B, ¿por qué no es correcta? Y la C. Bueno, la opción B dice que la aceleración es cero, está bien, pero dice que la aceleración es cero porque la suma de las fuerzas que actúan en las ruedas da cero. En realidad, como hemos escrito nosotros la segunda ley y la primera ley, cuando hablamos de suma de fuerza, hablamos de la suma de todas las fuerzas que actúan. Y esta opción, si bien en parte es correcta, es incompleta, porque no está considerando ni el peso ni la normal. Bien, más adelante en un próximo módulo vamos a hacer un tratamiento diferente. Pero por ahora, la B no sería correcta porque es incompleta. Y la C, que nos dice que la suma de fuerzas no es cero, porque estas fuerzas, las que actúan acá, aceleradoras, dice que siempre son mayores que estas, que actúan frenando. Pero eso vimos que no es así. Vimos en el video de la lección que estas son mayores solamente cuando el vehículo está acelerando, cuando esta velocidad está cambiando, o dicho de otra forma, cuando la aceleración no vale cero. Por lo tanto, para esta situación, y en este caso, esas fuerzas sí son iguales, la velocidad se mantiene constante, el peso es igual a la normal, todas las fuerzas sumadas dan cero. Opción correcta, la A. Bien, vamos a la pregunta número 2. Esta pregunta plantea lo siguiente. Usted ha leído en un ejercicio de un libro o de un práctico que dice lo siguiente. Hay una persona sentada en una silla, bien, y considerando el conjunto persona-silla, sobre él actúa una única fuerza, peso. Bien, eso nada más. Hay puntos suspensivos que indican que sigue, pero lo que nos interesa es eso. Y les pregunta si esa afirmación, eso que está diciendo, es correcto o no. Bien, las opciones que nos da es que es correcto pero es incompleto, como le falta algo más, y la tercera opción que es incorrecto, y aclara que es incorrecto porque falta considerar las fuerzas en las patas de la silla. Como siempre partimos de la pregunta, ¿cómo se comporta la velocidad? Si la persona está sentada y su velocidad vale cero, no se mueve y no va a cambiar. Entonces la velocidad es constante. Tenemos que la velocidad es constante. Entonces, primera ley de Newton, que nos dice si la velocidad es constante. Y nos dice que la suma de las fuerzas que actúan sobre este objeto tiene que dar cero. Segunda ley nos dice que como la suma de fuerzas es lo que nosotros llamamos fuerza neta, ¿no? Lo ponemos así. Es igual a cero, entonces la aceleración del objeto también es igual a cero. Bien, no tiene aceleración. Y la tercera ley, ¿qué nos está diciendo? Bueno, sobre este objeto está el planeta Tierra, bien, que aplica la fuerza peso. Bien, que eso ya lo sabíamos, lo dice el enunciado. Pero fíjense, si observamos
el objeto, hay dos cosas muy interesantes. Primero, que la velocidad vale cero. Y ya sabemos que entonces la suma de fuerzas tiene que dar cero. Y si hay una sola fuerza actuando, esto no se va a cumplir. ¿Bien? Entonces deben haber más fuerzas actuando. Además, ya hemos visto en otras preguntas que cuando hay objetos o superficies en contacto, acá tenemos el suelo, bien, está en contacto con las patas de la silla, aparecen fuerzas de contacto. Entonces, debe ser que el suelo aplica también fuerzas a cada pata, bien, de la silla, y la suma de esas fuerzas que van a actuar hacia arriba, bien, ahí vamos a tener una, en la pata que no se vamos a tener otra, acá tenemos otras, bien, la suma de todas estas fuerzas tiene que dar igual al peso. ¿Por qué? Porque la suma de todas las fuerzas tiene que ser cero. ¿Por qué? Porque la velocidad es cero. Entonces, estamos deduciendo que lo que dice el enunciado ese, que solamente actúa el peso, no es cierto. Porque si solo actuara el peso, no se cumpliría esto. No observaríamos eso. Entonces, opción correcta, la C. Bien, comencemos con la tercera pregunta. Esta plantea la siguiente situación. Un motociclista toma una curva en una autopista y se corre esa curva siempre a 80 km por hora. Bien, esto no cambia. Y pregunta cuál de las tres opciones mostradas describe mejor o correctamente esta situación. Las opciones eran que la suma de fuerzas no da cero y por lo tanto la velocidad está cambiando, que la suma de fuerzas sí da cero y por eso la velocidad mantiene su valor, y la tercera opción dice que la suma de fuerzas no da cero y por ello debe ser que en la realidad la rapidez, el valor de la velocidad, no es constante. Bien, hagamos el análisis como lo habíamos propuesto. La pregunta acá es, nuevamente, ¿cómo se comporta la velocidad? Pero ¿cómo se comporta en forma vectorial? Si nosotros observamos el enunciado y la situación, nos dice que el valor de la velocidad no cambia, la rapidez no cambia, pero si hacemos memoria a la lección de la tercera ley de Newton, en las curvas la velocidad cambia de dirección. Voy a representar acá, en vez de la moto, un autito, la lapicera roja es la velocidad. Cuando tome la curva, la velocidad se va a ir torciendo, va a cambiar de dirección. ¿Bien? Sí o sí, para que recorra la curva, debe cambiar de dirección. ¿Bien? Entonces, evidentemente, la velocidad no es constante, está cambiando. Y ante eso, la primera ley de Newton nos dice que la suma de fuerzas no da cero. Bien, la segunda ley nos dice entonces que esta suma de fuerzas, lo que nosotros llamamos fuerza neta, como no da cero, implica que sí o sí hay una aceleración en el vehículo, ¿bien?, que es distinta de cero. O sea, hay una aceleración. Pero en este caso, la aceleración no provoca un cambio en la rapidez, en el valor de la velocidad, sino en su dirección. ¿Bien? Y la tercera ley, ¿qué nos dice? Bueno, repetimos, otra vez planeta Tierra aplica la fuerza peso. ¿Bien? Tenemos el peso. Y la otra que interactúa con la moto es la calle. Calle. ¿Bien? ¿Y qué fuerzas va a aplicar la calle? Bueno,
Evidentemente, al estar la moto en contacto con la calle, esta le va a aplicar una fuerza vertical a través de las ruedas que va a equilibrar al peso, que también es vertical, ¿bien? Y esa es la famosa normal. Pero además, la calle por su forma y por cómo el motociclista toma la curva, la maniobra que hace, va a aplicar otra fuerza que es perpendicular a la moto, ¿bien? Y que es la que va a torcer a la velocidad, la va a hacer cambiar de dirección. Esta fuerza ya habíamos visto que se llama fuerza centrípeta, ¿bien? Entonces, la calle también aplica la fuerza centrípeta que hace cambiar la dirección de la velocidad. Conclusión: la velocidad no cambia en valor, pero cambia en dirección. Entonces, la suma de fuerzas no da cero. Opción correcta, entonces, la A.